pandemia de 5 millones, pero los políticos, ustedes, los que tienen aspiraciones presidenciales, no han dicho esta boca mía, no han defendido a aquellos que no han tenido posibilidad de sacar la cédula. Bien, yo pienso que ahí hay una combinación de cosas que nosotros debemos precisar, porque por un lado nosotros no debemos fomentar el descuido de las personas para atender al llamado de las autoridades para que tomen determinadas medidas. Eso yo pienso que no nos podemos descuidar, empezando por mí mismo, para que se tomen determinadas medidas. Cuando las autoridades anuncian unos plazos, esos plazos se deben cumplir. Si es cambio de cédula, si es asunto de pago de impuestos, si es asunto de las placas, también debe hacerse lo mismo. Ahora, es necesario aclarar, en este caso del cambio de cédula, mi opinión particular es que la cédula anterior, la cédula que se ha ido cambiando, tiene 10 años de vigencia de acuerdo a la ley. Y todo el que no tenga en su cédula 10 años de vigencia, que no haya cumplido esos 10 años, esa cédula está vigente, de acuerdo a la ley. Y la Junta Central Electoral no puede estar por encima de la ley. Además, yo también pienso que esa cuestión de los días de Navidad para poner plazos fatales fue contraproducente, porque obligó a muchas personas que en esos días de Navidad tuvieran que resistir, ¿verdad?, de actividades que estaban haciendo navideñas para hacer grandes filas para inscribirse. Y eso no era necesario, porque realmente lo que se está cambiando es un documento por otro, y un documento que funcionaba bien. Es posible que la Junta pueda explicar ahora que hay mejoras en el documento actual frente al documento anterior, pero como quiera que sea, ese documento tenía una validez de 10 años y el documento desempeñó el papel que tenía que desempeñar. Ya hay que terminar con eso, de estar cambiando documentos cada rato en la República Dominicana. Esos documentos deben tener una permanencia, de manera que a cualquiera que se le antoje cambiar, no tiene por qué hacerlo, porque el documento estaría por encima del capricho o del deseo de cualquier tipo de autoridad que tengamos en la Junta Central Electoral o en cualquier demarcación del país. Yo entiendo entonces que la Junta debe emitir una resolución que no contravenga la ley, evidentemente, donde diga que el hecho de que se hayan cedulado, hayan cambiado su cédula más de 5 millones y haya 2 millones pendientes, pues ya hay una gran mayoría que está actualizada. Que la gente puede seguir trabajando permanentemente y dar otros plazos, que puede ser un plazo de 5 o 6 meses para que la gente pues, pueda ponerse al día nuevamente, y quizás ya para esa fecha falten muy pocas personas por cedular, y no condenar, digamos, a una muerte legal a las personas que no hayan obtenido todavía el documento, que no puedan hacer transacciones bancarias, que no puedan hacer ningún tipo de acto público, porque a mí me parece que eso es una exageración. Yo, como precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, le pido a la Junta Central Electoral formalmente que recuerde que las cédulas que tienen menos de 10 años siguen vigentes. Y en segundo lugar, que otorgue un plazo de validez frente a todas el tipo de actividades o transacciones en el país para los que tienen cédula vieja durante un tiempo en lo que la situación se normaliza. ¿Cómo está su candidatura en el proceso? ¿Cuál perspectiva usted ve? ¿Y cuál es posibilidad usted ve? Por ejemplo, en el día de ayer, el presidente César Medina deja entrever que podría haber la posibilidad de que el PLD monte la reelección. Si se producen esos acontecimientos, ¿cómo actuaría usted en su proyecto? Bien, yo entiendo que son especulaciones del periodista César Medina. Usted sabe que él ha tenido la fortuna de llevarse bien con el presidente Fernández y bien con el presidente Medina. Y entonces evidentemente que a él le interesaría continuar ese camino de que las cosas queden fundamentalmente entre el presidente Medina y el presidente Fernández. Porque aquí, el ejemplo de hay que hablar de que una de las cosas que ha avanzado más el PLD es en el conocimiento de que todos tenemos un interés con las cosas. Que yo tengo un interés, Radamés Segura tiene un interés de ser presidente de la República, pero ese mismo interés lo tiene Danilo Medina y lo tiene Leonel Fernández. Y todo el que haya resultado siendo favorecido con uno de los gobiernos que hemos tenido, el del presidente Medina o el del presidente Fernández,
Y en el caso del periodista que usted menciona, pues ha resultado favorecido por los dos, evidentemente, pues quisiera seguir haciéndolo. Y eso es algo completamente natural. Entonces, para él, que ha tenido la fortuna de estar bien con el presidente Fernández y estar bien con el presidente Medina, resulta conveniente que la cosa continúe entre ellos, porque siempre va a estar en una buena posición frente al PLD. Él ha sido embajador del gobierno del presidente Fernández y es embajador también del gobierno del presidente Medina. Entonces, él tiene razones de interés, ¿verdad?, para poder actuar de la forma en que lo está haciendo. Ingeniero, ante la hora... Su candidatura al PLD. ¿Cómo está? Su posicionamiento. Bueno, mírenlo aquí. Nosotros somos la tercera fuerza política en materia estructural dentro del PLD. Y es bueno que eso se entienda de manera definitiva. En el PLD ahora mismo hay un conjunto de fuerzas políticas. El PLD está parcelado. Hay tres fuerzas que tienen estructura dentro de la base del Partido de Liberación Dominicana. La fuerza política que representa al presidente Danilo Medina, la fuerza política que representa al presidente Leonel Fernández y la fuerza política que representamos nosotros. Las demás no son fuerzas independientes al interior del seno del PLD. Y ustedes pueden investigarlo y pueden verlo. Y ocurre que se va a votar con el padrón del PLD. Y el que no tenga estructura en la base del partido va a tener muchas dificultades, por más simpatía que pueda exhibir, ¿verdad?, en algunos medios de comunicación o en los labios. Bueno, yo no he visto una avalancha de denuncias. Hemos visto denuncias que se han hecho, que han estado marcadas, y la opinión mía ha sido la siguiente. Reitero, todo el que ocupa una función pública donde se administren fondos del Estado Dominicano, fondos del país, fondos del patrimonio de la nación, sabe que debe estar sujeto al escrutinio de los ciudadanos y de la justicia, y que debe prepararse porque puede ser llamado en cualquier momento para que rinda cuenta de las cosas que ha hecho. Eso es tan cierto en gran medida como el hecho de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Está de acuerdo Que cada uno hablará de lo que haya hecho. ¿Cómo enfrentaría la droga como secretario de organización? Bueno, no es cosa que yo esté de acuerdo. Yo pienso que en el caso del compañero Félix Bautista, que es miembro del Comité Central del PLD y secretario de organización del PLD, él es quien debe tomar ciertas iniciativas. Por ejemplo, en España, ahora recientemente, Rodrigo Rato, que es vicepresidente del Partido Popular y fue director gerente del Fondo Monetario y vicepresidente también del gobierno español en la época de José María Aznar. Bueno, pues él ha sido encausado y él ha pedido una baja dentro de su partido, una baja temporal dentro de su partido para él atender ese tipo de cosas. Yo no sé si el caso de Félix Bautista, él ha estado ponderando eso, porque tiene que ser prácticamente una iniciativa de ellos. Aquí se presenta un dilema con los partidos políticos y los funcionarios. Fíjense, la Constitución de la República y las leyes dominicanas son claras en la presunción de inocencia. O sea, todo ciudadano es inocente y lo que hay que demostrar es que es culpable. Entonces, si hay acusaciones, si hay indicios, un partido no puede ir a suspender a un miembro cuando no haya habido una acción de la justicia que amerite hacerlo, simplemente porque la gente esté comentando. No es que yo digo que eso sea falso, puede ser verdadero, pero tiene que haber algún asidero para tú poder suspender a una persona. Por ejemplo, si hipotéticamente se diera un encauzamiento de Félix Bautista o de cualquier exfuncionario, entonces evidentemente que si él no toma una licencia, entonces el partido tiene que actuar. Porque ya hay algo que le haría daño a la imagen del partido y le haría daño también a la imagen de la sociedad. Porque nosotros no apoyamos en el PLD la corrupción. Ahora nosotros tenemos que ser cuidadosos y respetuosos con el derecho y con los deberes de cada uno de los compañeros, y no podemos nosotros adelantarnos a la justicia para ir a sentenciar o a juzgar sin que la justicia haya tomado ningún tipo de iniciativa en este caso. La inseguridad ciudadana que enfrenta el país, los empresarios que no están comprometidos con el PLD están ahí en la República Dominicana. ¿Cómo lo enfrentaría usted? El problema de la seguridad ciudadana es un problema también muy complejo.
en la parte de los actos de delincuencia, los actos de criminalidad, los actos, digamos, de asalto, sicariato, etcétera, están involucrados una gran cantidad de jóvenes en el país. Ustedes han sido testigos de eso, ¿verdad? Ahora, yo siempre he sido partidario de que a todo el que delinque se le aplique todo el peso de la ley. Pero también nosotros tenemos que ir a buscar las raíces de ese nivel de delincuencia, de ese nivel de criminalidad que está teniendo mucha parte de la juventud dominicana, y esas raíces están en el desempleo y en la marginación. Entonces, hasta que usted no ataque de raíz el desempleo en la juventud, la marginación en la juventud, hasta que usted no aplique la justicia social a nivel de la juventud del país, esos niveles de criminalidad no van a bajar sustancialmente. Porque cada 4 años están llegando al mercado laboral más de 350.000 nuevos jóvenes que ya están en edad para trabajar, y no hay nada en el mercado de trabajo. El propio presidente de la patronal de empresarios estaba hablando de que tenía un registro de más de 600.000 jóvenes desempleados, y evidentemente si esa gente está desempleada, esos jóvenes podrían vivir durante un tiempo de sus padres, pero al final son candidatos a la delincuencia, al robo, a la criminalidad. Entonces tenemos que combatir este asunto de estos males de raíz, el desempleo, la desigualdad, el hambre que está pasando mucha gente, la marginación, la falta de vivienda, ya sea nueva o reconstruida. Tenemos que afrontar los males del país de raíz, y ustedes, pienso yo humildemente, los medios de comunicación, que están ayudando tanto a la sociedad, que están empujando, sobre todo en el caso de la corrupción, para que en los partidos políticos haya saneamiento, están empujando también para que haya un trato justo y para que se fortalezcan las libertades públicas, para que haya transparencia en los procesos electorales. Usted debe también propender a que los gobiernos no se queden en cosméticos, ni en parches, ni en cosas, ¿verdad?, transitorias, sino que se enfoquen los problemas para resolverlos de raíz. Problemas como la electricidad, el agua, la salud, o sea, el problema sanitario, el problema del transporte, problemas como la alimentación, la vivienda, la misma educación, son problemas capitales en el país que no pueden ser enfrentados con parches o con poses o con, digamos, estilos, sino que deben ser enfrentados de una manera de raíz. Y yo creo que es propicia la ocasión para que surja un gobierno dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que nosotros creemos que debe ser así, pero un gobierno que encarne un nuevo liderazgo, que no sea un liderazgo de asuntos momentáneos o pasajeros, sino sea un liderazgo para sentar las bases de desarrollo del país y para que se tomen estas medidas de manera radical. Podrá no ser un gobierno muy simpático, pero siempre será un gobierno que va a enfrentar los problemas, porque cuando nosotros, por ejemplo, enfrentamos los problemas del país, que resultó arrasado cuando el huracán George, ese no era un asunto simpático, pero era un asunto de la nación, y se atendió con alta gerencia, ¿verdad?, responsablemente, en muy poco tiempo, y así debe resolverse los otros problemas del país. Muchas gracias. De esa votación. Con ustedes, Bien, voy a saludar en primer lugar a los compañeros que están en la mesa compartiendo aquí, que es compartir, digamos, escogido al azar. No es que los que estén sentados aquí conmigo pues son más importantes que los demás, sino que uno pertenece a una mesa, y en el entorno de esa mesa pues también hay un grupo de compañeros. Voy a empezar con mi queridísimo compadre Lidio Cadero. Bueno, yo he estado hablando de un gobierno de justicia social. Se habían hecho algunos ejemplos aquí. La justicia social tiene su expresión
en el sentido más amplio de las relaciones humanas, a través de la historia de la humanidad. Incluso en la Biblia, cuando se habla de la justicia de Dios, se habla de la justicia social. ¿Qué representa eso? La equidad representa la igualdad. Yo he puesto en algunas ocasiones de ejemplo que aquí en nuestro gobierno, tanto en el del presidente Medina como en el del presidente Fernández, si hay, por ejemplo, en una demarcación 10 familias sin empleo y se presentan 10 empleos, la justicia social te dice que debe darle un empleo a cada familia. ¿Pero qué hacen estos gobiernos? Que le dan 5 y 6 empleos a una sola familia y los demás se quedan sin nada. Y eso está muy mal. La justicia social, entonces, es la que permite una retribución justa del trabajo que usted ha realizado. Porque si yo estoy tratando de convencer a la base del PLD de que voy a hacer un gobierno para redimir a las bases del partido, mañana yo no puedo salir del gobierno con olvidarme de las bases, porque yo estoy siendo irresponsable. Si yo no voy a ayudar a la base, se lo digo ahora. Mira, no trabajes por mí, porque tú sabes que si yo llego, evidentemente, que, bueno, yo no sé si te puedo ayudar. Entonces, usted sabe que ante una incertidumbre como esa, la base no va a votar por usted, ¿verdad? Entonces usted lo que está es buscando a la base, hablándole una mentira. Y yo le aseguro a ustedes que en el PLD, como vimos ahorita, que hay 2.055 presidentes de comité intermedio y 166.692 comités de base, evidentemente nosotros en el periodo de transición entre mayo y agosto del año 2016 nos vamos a reunir con todos los compañeros, presidentes de intermedio, presidentes de comité de base, y le vamos a hacer 3 ofertas para que cojan una. La primera, un empleo digno; la segunda, una vivienda ya sea nueva o reconstruida; y la tercera, una oportunidad para hacer un negocio de una micro, pequeña o mediana empresa. Bien. El 17 de agosto, ese problema quedará resuelto. Nuestra es la que en gran medida el gobierno ha estado aplicando, porque hay que darse cuenta de que en el año 2004, cuando llegamos a la CDE, hicimos un plan integral de desarrollo del sector eléctrico, con medidas simultáneas en las áreas de generación, de transmisión, distribución y comercialización de electricidad. Ahora, ese plan fue saboteado por gente del gobierno, por el presidente Fernández, y gente del partido, y gente también de sectores interesados. Y hoy el presidente Medina está poniendo en ejecución ese plan, aunque no con la misma característica nuestra, pero lo está haciendo. Y evidentemente que eso es algo que hay que reconocer. Como hay que reconocer que el presidente está trabajando en eso ahora, es justo también que él reconozca que gente ligada como el presidente Medina sabotearon parte del plan que nosotros estábamos haciendo a partir del año 2009. Porque no se creía. Es decir, en el tema eléctrico yo he estado solo, desde el punto de vista del gobierno. Hay 3 hombres grandes, ¿verdad?, que han disputado el poder: el presidente Medina, el presidente Fernández y el compañero ministro de Microeconomía. Y yo me tuve que enfrentar a los 3 en el proceso de capitalización de la CDE. Me tuve que enfrentar a los 3 con los contratos del Acuerdo de Madrid, y me tuve que enfrentar a los 3 también con la planta de carbón, la planta de gas de ciclo combinado y la conversión de Coyentis a gas natural. Lo hicimos con respeto, ¿verdad?, y consideración, pero con firmeza. Y los resultados son que en los 3 casos nosotros teníamos la razón. Ahora, evidentemente, el PLD es un partido un poquito extraño en esa parte. Ha sido difícil, ¿verdad?, que esos créditos aparezcan públicamente,
pero la verdad es esa. Todo el que me conoce a mí sabe que yo soy un hombre de rencores, ni de odios, ni de venganzas. Y me siento alegre, me siento contento porque el presidente Medina está haciendo una gran parte de esos planes. Pero parte del séquito que ha tenido el presidente Medina ahora fue opositor, curioso a eso en el pasado. Pero ¿cuántas veces no ha ocurrido que por ignorancia o por determinadas situaciones hayan personas que hayan actuado de una manera contra uno y después hayan rectificado y hayan hecho un trabajo ejemplar? Siempre, ¿verdad? Esa es la enseñanza que hemos recibido. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Nosotros vamos a resolver de manera definitiva el problema eléctrico en la República Dominicana a partir del 16 de agosto del año 2000. Pero él no estaba actuando solo. Nosotros preferimos darle directamente a los compañeros la propaganda y no utilizar un pulpo de agencia publicitaria que se cogía un 30% por atrás para colocar eso. Abusadores lo que son eso. Ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces eso llegó, y aquí, por ejemplo, Carlos, que está como director administrativo, él puede dar un listado. No había un compañero periodista del PLD que no tuviera también, ¿verdad? Pero también nosotros fuimos con los del PRD. Yo fui criticado fuertemente por José Rafael Vargas y otros. Me tuve que enfrentar con ellos porque le dimos una publicidad a Consuelo de Pradera. Se la dimos también a Juan de H. Se la dimos también a otros PRDistas y a dirigentes también reformistas. La proporción era infinitamente menor, ¿verdad?, que la del PLD. Porque creemos que todos también tenían derecho de tener alguna publicidad. El doctor Quiñones hizo una buena repartición. Bueno, así es. Y así es como se debe proceder en el país. Bueno, pues un aplauso entonces para todos. Y eso, desde que lleguemos, se repartirá así. Estos son los comunicadores. De ustedes es la propaganda. Con justicia social. ¿Está claro? Así es.